Hola, ¿cómo estás, nacionalista? Bienvenido a una nueva serie. Esta serie se llama Hablamos de. Te pido que la apoyes porque requiere mucha investigación y en verdad solo necesito un like. Bueno, comenzamos. El primer capítulo es Hablemos de la gestión de Marco Pasos en el Club Deportivo El Nacional. El ingeniero Marco Pasos comienza en el Nacional un 6 de marzo del año 2024. Esto tras un proceso muy complicado. Primero, tenemos como tres temas interesantes. Lucía Vallecilla tenía que seguir como presidenta del Nacional por un tema electoral. Sin embargo, por cuestiones especialmente legales, nos se dieron cuenta de que las elecciones habían tenido irregularidades. Por lo tanto, no era plausible que esto ocurra. Sigue el tema y en vista de que no era válida la candidatura de Lucía Vallecilla, la federación decide nombrar un interventor, el cual toma por nombre Fred Larrategui. Un interventor que hace una auditoría supuestamente muy bien realizada y menciona que el Nacional tiene una deuda de 7.2 millones de dólares. Esta deuda es bastante fuerte, por lo tanto podemos decir que Marco Pasos llega al Club Deportivo El Nacional a un club quebrado. Bueno, Marco Pasos llega no solo a un club en temas económicos difíciles, sino también en temas deportivos. Primero, tenemos una eliminación contra Sportivo Trinidad, la cual el Nacional lo hace de una manera muy complicada. Luego de aquello, tenemos otra dificultad, que es que el Nacional solo comienza con 4 jugadores habilitados de la primera plantilla. Daniel Patiño, David Cabezas, Asprilla y Kevin Peralta. El Nacional, como es lógico, con un equipo lleno de juveniles, plagado de juveniles, comienza perdiendo. Esto fue muy complicado para el Club Deportivo El Nacional. Sin embargo, Marco Pasos llegaba pisando fuerte y se escuchaba que lo principal que proponía eran muy buenos fichajes. Se escuchaban nombres extremadamente fuertes, como el regreso de la Sica Borja y el nuevo camino de Fidel Martínez. Jugadores que el Nacional no estaba para nada acostumbrado a tener, especialmente por tema económico. Llega el ingeniero Marco Pasos al Club Deportivo El Nacional, se habilitan estos jugadores y el Nacional, en un partidazo, consigue su primera victoria ante la Sociedad Deportiva Aucas. Todo parecía felicidad, el Nacional comienza a ganar el siguiente partido y luego cae en un partido sorpresivo contra Cumbayá. Ahora lo sorprendente aquí es un tema. No solo vinieron jugadores de nombre, sino también vinieron con un técnico. Un técnico que se disfrazó de director deportivo. Y no me malentiendan, no es que no era un buen técnico, era un grandioso técnico, sino que nosotros ya teníamos previamente a Ever Hugo Almeida, que esa destitución causó muchos problemas en el Nacional, que luego voy a contarles. Bueno, el Nacional fue a un partido contra Barcelona en Guayaquil, un partido, la verdad, bastante perdible. Como es normal, el Nacional pierde 1-0, pero la verdad fue un partido extremadamente digno. ¿Y qué fue lo sorprendente? De que hubo destitución. Destituyeron a Ever Hugo Almeida del Club Deportivo El Nacional. Y como era lógico, el que entraba al Club Deportivo El Nacional fue Marcelo Zuleta. Tras declaraciones del mismo director técnico, él mencionó de que Marcelo Zuleta le había mencionado: yo no vengo aquí a ser director deportivo, sino yo vengo aquí a ser entrenador. No se pudo constatar que esto haya sido verdad o mentira, sin embargo, suena que es bastante apegado a la realidad. Bueno, ocurren muchos temas. Sin embargo, el Club Deportivo El Nacional parecía ir por buen camino. Los resultados se empezaban a dar. Marcelo Zuleta solo perdió un partido contra Independiente del Valle. Y eso que fue una forma bastante loca, porque el Club Deportivo El Nacional iba ganando hasta el minuto 80. Las cosas a Pasos estaban saliendo realmente bien. Pagó $1 millón al Esrey. Parecía que todo estaba por buen camino. Hasta que finalizó la primera etapa. Una vez que finalizó la primera etapa, ya se empezaron a escuchar rumores que los jugadores no cobraban. Ya se empezaron a escuchar rumores de que nuestro emblema en ese tiempo, nuestro jugador estrella, Byron el Tigre Palacios, no estaba de acuerdo con el club. Hubo una publicación en Instagram que decía: Byron Palacios, el mejor técnico que he tenido, ojalá nos la paguen por caprichitos.
Para nadie le sorprendió de que a mitad de año Byron Palacios salió del Club Deportivo El Nacional, al parecer sin dejar ninguna indemnización económica. Los fantasmas de Pasos comenzaban a pasar. Luego de eso, se empezó a escuchar que los jugadores no cobraban, que los jugadores no querían entrenar. Pero bueno, nadie hacía demasiado eco. Se escuchaban sanciones al Club Deportivo Nacional, pero al fin y al cabo no se dieron pero ya se escuchaban ronroneos de la situación pésima que estaba pasando en el club. Pasó el tiempo y comienza la segunda etapa. La segunda etapa para el Club Deportivo Nacional es desastrosa. 2 primeros partidos fatales. El Nacional no encontraba cómo revertir la situación. Y nuevamente Marco Pasos volvió con fichajes. Esta vez trajo a más de 4 jugadores. Sin embargo, los que más sonaron fue Mario Pineda, Alejandro Cabeza y nuestro último baile, nuestro ídolo, Gabriel el Loco Cortés. La irrupción de Cortés fue tenaz. Cortés desde el primer partido hizo gol. Ya estaba mejorando el tema deportivo. No lo suficiente para que la hinchada olvide los temas económicos. Sin embargo, llegó aquel partido contra Liga Deportiva Universitaria, donde el Nacional logra pasar con un heroico David Cabezas en penales a la semifinal de la Copa Ecuador. Todo era un éxtasis, el Nacional venciendo a su clásico rival. Ahí no importaba tema financiero. Ahí lo que importaba es que el Club Deportivo El Nacional estaba cerca de ganar un título que hace mucho tiempo no ganaba. Pasó el tiempo y ya eran más fuertes, que no cobraban los jugadores, que no cobraban. Ante Mushurruna nos enfrentamos. Semifinales. Les pegamos un baile en lo deportivo. Y créanme que el Club Deportivo El Nacional seguía adelante. Pero ahora surge un problema. Los jugadores decían que no cobraban más de 4 meses. Cada vez lo que se hablaba no era de lo bien que jugaba el Nacional, sino se hablaba de cuánto tiempo no les pagaban a los jugadores. Tristemente el Nacional estaba casi quebrado. Bueno, incluso esto se detonó cuando Ángel Gracia, un exjugador del Club Deportivo El Nacional, le hizo un gesto de págame dinero a Marco Pasos en el partido contra Mushurruna por semifinales. Y cuando incluso los jugadores amenazaron no jugar la semifinal, y el único modo de jugar la semifinal fue cuando les prometieron la taquilla. El precio que los jugadores al parecer querían no fue el indicado, porque el jugador Anthony Bedoya salió a publicar en sus redes que cómo era el precio tan indignante que les pagaron cuando prometieron una taquilla de semifinal. Bueno, aquí hubo un punto de quiebre, porque si bien ya estábamos en una final, los jugadores en el torneo local empezaron a dejarse golear. Se notaba un disgusto con la dirigencia. Mario Pineda, el principal retractor, salió varias veces a las radios a mencionar de que si no se podía, quedó un paso a costa del presidente Marco Pasos. Y Marco Pasos respondía de una manera mencionando que es un tema al interno del club, de que nada sirve de entrenar. Pasó el tiempo y llega aquel 28 de noviembre del año 2024, cuando el Club Deportivo El Nacional vuelve a alzar un título tras más de una década sin luchar. Para nosotros la hinchada fue el día más feliz de nuestras vidas, hablando en términos futbolísticos. Quito se pintó de fiesta. ¿Y bajo quién? ¿Quién nos llevó de la mano? Gabriel el Loco Cortés. En la interna del club se mencionaba que Gabriel Loco Cortés no era solo un líder en la cancha, sino que también afuera de ella. Que es verdad que los jugadores no cobraban a veces 5 meses. Pero ¿qué pasaba? Gabriel Loco Cortés, de su propio bolsillo, era quien daba para los gastos de los jugadores. Pero eso parecía parecer dejar de lado. El Nacional era campeón tras mucho tiempo. Y Marco Pasos se llevaba las flores. Ahora, ¿recuerdan que hablaba sobre el técnico Almeida?
Supuestamente, por lo cual no se podía pagar a la plantilla, era porque la destitución de Almeida fue millonaria. Se tuvo que pagar primas que no se habían pagado, premios, destitución, en fin, se pagó muchísimo. Así que a pesar de que Marcelo Zuleta nos sacó campeones, no fue una jugada muy inteligente por parte de Marco Pasos. Y la verdad es que todos en la hinchada supimos de que no lo quitaron por una razón futbolística, sino porque él estuvo con la anterior dirigencia, con la dirigencia de Lucía Vallecilla. Un factor que omitía. Recuerden que al DT Ever Hugo Almeida no se lo habilitó durante un montón de fechas. A Marcelo Zuleta el primer día que llegó se lo habilitó. Bueno, ya éramos campeones. Teníamos una deuda millonaria por parte de Ever Hugo Almeida. Ya se cerró el año. El Nacional estaba en Libertadores otra vez. La hinchada estaba extremadamente feliz. Pero no se pagaba a los jugadores, y mucho menos el cuerpo técnico. Todavía existían deudas, muchas deudas, y surgieron dos cuestiones bombas. La primera, Marcelo Zuleta mencionaba que el ingeniero no le había llamado a renovar. Y cuando tuvieron una reunión, se dijo que Marcelo Zuleta, el técnico campeón, no iba a seguir en el Nacional. ¿Bajo qué criterios? No lo sabemos. No creo que era económico. Según algunas fuentes internas del club se mencionó porque no era el juego que el Nacional quería llegar a cabo. La decisión fue controversial, muy controversial, pero nosotros como hinchas decidimos creer nuevamente en Marco Pasos. Llegando de la mano, antes de que se anuncie el director técnico, llegan fichajes al Club Deportivo Nacional. El que más hizo bomba, JJ Cifuentes. Un jugador muy codiciado en el fútbol ecuatoriano, pero que tenía un problema. Estaba con sobrepeso. Pero para nosotros nos parecía una buena incursión. Otro tema muy sonado fue el jugador Brian de Jesús. Brian de Jesús era un jugador que no jugaba hace más de 2 años. Pero bueno, seguíamos confiando. Parecía que nuestro ídolo, el gran acierto de Marco Pasos, Gabriel el Loco Cortés, se quedaría en el Nacional. Sin embargo, no fue así. El Club Deportivo El Nacional había dejado ir a su mayor figura. Entre ellos también fueron jugadores muy importantes, principalmente el caso de 2 jugadores, de Daniel Patiño y también el caso de Cabeza, el delantero del Club Deportivo El Nacional, Alejandro Cabeza. Pasa el tiempo y el Nacional necesitaba otro referente. Marco Pasos contrata a José Francisco Ceballos como ese referente. La hinchada no estaba ilusionada. Y aquí llegan nuevamente las sombras de nuestro querido Marco Pasos. Justamente en ese tiempo se contrata un director técnico, Omar Asad, un director técnico que no había dirigido casi hace 4 años. Era sorprendente la decisión por la cual se contrataba a Omar Asad, honestamente. Porque Omar Asad, su último equipo había sido Always Ready y llevaba muchísimo tiempo sin entrenar. Pero llegó al Nacional y era un jugador medianamente valorado, era un director técnico bastante valorado en sus tiempos. Así que la hinchada decidió creer. Bueno, con altas, bajas, fichajes, una gestión del equipo bastante complicada y bastante comprometida, pues los mejores jugadores de Nacional se habían ido. Especialmente nos quedamos sin lateral derecho. Supuestamente regresaba Luis Gómez, un jugador que ya había adquirido el Nacional, que al parecer era muy bueno. Pero no, Marco Pasos no lo dejó quedarse. O al menos fue decisión del técnico, quién sabe. Temas como un solo lateral derecho a principio de año que fue Marco Montaño, jugadores con sobrepeso. Esos fueron los refuerzos que trajo Marco Pasos. Pasó el tiempo y teníamos una final muy importante contra la Liga Deportiva Universitaria. El estadio fue una fiesta. El Nacional posiblemente podía ganar a su máximo rival una final. El partido no salió como lo esperábamos y perdimos de penales. Pero se podía pensar que el Club Deportivo Nacional podía llegar lejos. Y nos vimos a la Libertadores.
En la Libertadores, ¿qué pasó? El Nacional pierde en Bolivia, lo cual es sorprendente, porque hace 2 años, contra un equipo boliviano, Nacional de Potosí, de semejante envergadura a Blooming, que nos encontramos en cuartos en Libertadores, en este año habíamos ganado 6-1 y este año en Bolivia perdimos 3-2. La entrada del turco vino con algunos problemas, pues llegó a poner jugadores muy de su mano. Jugadores que no tenían cabida en el equipo anterior, como Jaguar y Guizamano, llegaron a ser jugadores clave en el Club Deportivo Nacional. José Francisco Ceballos era un jugador que jugaba en millones de instancias y la hinchada empezó a molestarse. Pero Marco Pasos dijo que confiemos, que era un técnico de renombre y que el Nacional había hecho un muy buen mercado de fichajes. Pasó el tiempo, el partido contra Barcelona en Quito, el Nacional lo pierde. Pero al menos parecía un Nacional que intentaba mostrar algo. En Barcelona ocurre lo más triste para un Club Deportivo Nacional. Un primer tiempo bueno y un segundo tiempo donde se nota que los jugadores o algunos de ellos no querían ganar el partido. Todos sabemos del nombre a que nos referimos, que afortunadamente después del partido al parecer fue borrado del Club Deportivo Nacional, pero luego regresó a las convocatorias. Tristemente no hubo mano dura por parte de la dirigencia. Pasa el tiempo, Marco Pasos sigue respaldando al director técnico, cada vez a pesar de una dura eliminación en Libertadores que nos costó tantísimo dinero. Pasa el tiempo y el Nacional no consigue una victoria. Pasa tanto tiempo y el Nacional no puede ganar un partido hasta que llega el partido de Libertad de Loja. El Nacional consigue la primera victoria, lo cual la verdad a los hinchas nos ilusionó. Tras 7 partidos, el Nacional por fin logra ganar una vez. Sí, un club tan grande como el Club Deportivo Nacional. Y Marco Pasos respalda al actual técnico. No hay coherencia en la gestión de Marco Pasos. ¿Por qué? Porque comenzó el Nacional y sacó a Te Almeida tras 2 resultados adversos, pero al Turco Asad sí esperamos 10 partidos. Las estadísticas de Omar Asad en verdad son terribles en el club. Son 14 partidos desde donde estoy grabando ese partido y tenemos 2 victorias, una ante Blooming y otra ante Libertad. Bueno, Marco Pasos hace un llamado a la hinchada que sigan apoyando y menciona que da un ultimátum para que Omar Asad dé buenos resultados. Un partido contra Barcelona. El partido se lleva a cabo y el Nacional pierde allá. El resultado saca técnicos por un marcador exactamente igual al que había perdido Vergara Almeida. Todos esperábamos que ya Asad esté fuera y al parecer no está. Esto por una carta que enviaron los jugadores. ¿Qué pasó? Marcos Olmedo, uno de los mejores jugadores del Club Deportivo Nacional, no firma esta carta. Y sorprendentemente, un día después que se filtra esta lista de jugadores, sale el presidente Marco Pasos a mencionar que el jugador dio positivo en un acontecimiento por doping en el partido contra Barcelona. Coincidencias, no se sabe, pero vemos que la dirigencia de Marco Pasos, si bien no ha estado de acuerdo, apegado al hincha, es bastante caótica e incoherente en algunos sentidos. Algunos tiempos les da mucha larga a unos técnicos, en otras poca paciencia. A un técnico campeón lo quita, no se puede retener a las estrellas, trae jugadores que no rinden, incluso a exjugadores y jugadores con los que han pasado cosas raras siguen convocados en el Nacional. Así que eso es todo, hincha nacionalista. Tú saca tus propias conclusiones. Este video es hecho con el fin de informar. No tengo en nada de contra del ingeniero Marco Pasos. Y espero que me dejes tu comentario. Dime qué tal te parece la gestión. Así que nos vemos hasta una siguiente. Espero te haya gustado.